Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de manejo de archivos con Python. Ok, el primer ejercicio que vamos a resolver lleva por título búsqueda textual. Dice, escriba un programa de Python que solicite al usuario el nombre de un archivo de texto existente y un texto a buscar. El programa analiza el archivo e imprime en pantalla el número de línea donde aparece el texto buscado y la línea completa donde aparece. La búsqueda no debe ser sensible a mayúsculas, quiere decir que si escribimos algo en mayúsculas o minúsculas, no importa, igual debe encontrarlo en el texto, aunque no calce exactamente. Debe mostrarse en pantalla todas las ocurrencias del texto buscado y la cantidad de coincidencias. Si no hay coincidencias, debe mostrarse un mensaje que diga esto. Ok, entonces vamos a crear una subrutina para cada uno de los ejercicios que vayamos resolviendo. Entonces en esta primera pues vamos a crear una subrutina llamada búsqueda texto que se va a encargar de ejecutar nuestro programa. Primero vamos a imprimir un mensaje que diga al usuario qué es lo que estamos haciendo. Bueno, búsqueda en un archivo de texto. Ahora vamos a solicitar al usuario el nombre del archivo. No vamos a modificar de ninguna manera la entrada del usuario. El usuario va a escribir un nombre de archivo y ese mismo vamos a intentar abrirlo. Tal cual escriba el texto del usuario, así lo vamos a usar para abrir. Vamos a crear una variable llamada nombre archivo y a esto le asignamos lo que nos diga el input. Con el mensaje escriba el nombre del archivo. Una vez que tenemos esto, también vamos a crear una variable coincidencias que vamos a utilizar como contador para saber cuántas coincidencias se encontraron dentro del archivo. Ok, cuando trabajamos con archivos, pues es importante utilizar manejo de errores, ya que al abrir un archivo puede ser que este no exista o que ocurra un error. Entonces una de las formas más sencillas es usar la estructura try except. Acá en el try, en la parte del código try, vamos a abrir el archivo y vamos a hacer las operaciones con el mismo. Por ahora lo voy a dejar en blanco, no voy a escribir ninguna línea, pero de ese bloque de código van a poder surgir algunos errores diferentes dependiendo de qué suceda. Por ejemplo, si un archivo no se encuentra o si hubo problemas de permiso, se obtienen diferentes errores que tienen que ver con el manejo de archivos. Todos esos errores se encuentran clasificados como un tipo de error llamado OS Error. Entonces vamos a atrapar OS Error, el tipo de error que puede aparecer con cualquier actividad que hagamos con archivos. Entonces pues lo vamos a poner nombre al error para poder imprimir sus contenidos, y en caso de que suceda un error con los archivos, pues atrapamos el error y vamos a imprimir un mensaje que diga que hubo un error al acceder el archivo e imprimimos pues el contenido del error. Si no, vamos a atrapar otro tipo de error más general, el exception, que pues este sería si ocurre algún otro tipo de error en el código que vamos a escribir, pues atrapamos el error y vamos a dar un mensaje similar: ocurrió un error. No estamos haciendo nada diferente para cada uno de los tipos de error, pero por lo menos sabemos cuándo es un error que tiene que ver con los archivos y cuándo es un error que tiene que ver con otra cosa. Ok, entonces estamos ya en el bloque de código donde vamos a abrir el archivo y lo vamos a procesar haciendo lo que nos solicitan. Entonces lo primero es abrirlo, hay que abrirlo en modo lectura. Vamos a usar la estructura de control with para abrir el archivo y que el archivo se cierre automáticamente cuando ya el bloque termine. Utilizamos la variable nombre archivo que el usuario escribió en el input y vamos a intentar abrirlo en modo lectura, es decir, modo R. Y pues vamos a usar el file handler, vamos a ponerle simplemente el nombre archivo. Una vez que ya se abrió el archivo, si esta línea que acabamos de escribir no se ejecuta exitosamente, pues vamos a saltar alguno de los excepts que pusimos más abajo y no se va a ejecutar el resto del programa. Pero si sí se abrió correctamente, entonces vamos a pedirle al usuario que nos escriba el texto que va a buscar dentro del archivo. Entonces le decimos texto a buscar, lo guardamos en la variable llamada búsqueda. Ahora vamos a recorrer el archivo
línea por línea vamos a ir verificando que el texto que está buscando el usuario esté en las líneas del archivo. Entonces vamos a hacer primero una impresión de un mensaje que diga pues que a continuación se encuentran los resultados de la búsqueda. Voy a agregarle acá al frente un enter nada más para que haya una línea adicional. Y pues vamos a hacer un ciclo. Vamos a recorrer todas las líneas que se encuentran en el archivo. Ya que es necesario llevar el número de línea, imprimir el número de línea en el cual aparece la coincidencia, es importante saber cuántas líneas hemos leído. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podríamos usar un contador aparte, una variable aparte, pero aquí creo que podemos usar una de las características de Python, que es la enumeración, enumerates. Esto pues toma alguna secuencia o algo que se puede iterar y lo que hace es, por cada elemento que se encuentra en el iterable, nos devuelve una tupla que tiene el índice del elemento y además el elemento. Entonces automáticamente estamos enumerando todas las líneas empezando en 0. En la variable i llevamos ese número de línea y la variable línea pues va a contener explícitamente la línea que leímos del archivo. Entonces este ciclo recorre todas las líneas del archivo. Lo que tenemos que hacer es ver si dentro de la línea se encuentra el texto que el usuario escribió. Dado que nos solicitan que las mayúsculas no sean tomadas en cuenta, entonces vamos a transformar en minúscula el texto de la búsqueda. Entonces pasamos a minúscula el texto de la búsqueda y preguntamos si eso se encuentra en la línea también convertida a letras minúsculas. Eso hace que no se tomen en cuenta las letras mayúsculas. Ahora, si resulta ser que el término buscado se encuentra dentro de la línea que estamos leyendo actualmente, entonces tenemos una coincidencia. Debemos imprimir en pantalla el contenido de esa línea junto con el número de línea. Entonces vamos a imprimir un mensaje que diga línea y vamos a imprimir el número de la línea aquí a la par. Pero el número de línea empieza en 0 y usualmente pues contamos las líneas a partir de la número 1. Entonces simplemente le vamos a sumar 1 al contador i para que aparezca correctamente el número de línea. Y después aquí mismo imprimimos la línea. Entonces estamos imprimiendo el número de línea y además la línea donde se encontró la coincidencia. Dado que las líneas que se leen del archivo todas terminan con un carácter de enter, entonces el print no es necesario que imprima ese enter de nuevo, porque si no, cada vez que imprimiríamos 2 enter. Entonces es bueno quitar ese último enter y decir que el print no cambie de línea cuando ya terminó de imprimir. Para eso ponemos end igual string vacío. Y además pues vamos a aumentar la cantidad de coincidencias que encontramos dentro del archivo. Entonces decimos una más, le sumamos 1 a nuestro contador. Cuando salimos de este ciclo, entonces ya recorrimos todas las líneas del archivo y las coincidencias que encontramos con la búsqueda del usuario fueron imprimidas en pantalla. Y ahora lo que hay que hacer es pues ver cuántas coincidencias hubo, porque hay que imprimir diferentes mensajes. Si la cantidad de coincidencias después de recorrer todo el archivo es 0, entonces vamos a imprimir que no hubo coincidencias. No hubo coincidencias. Pero si no, si el número pues es mayor, entonces vamos a imprimir cuántas coincidencias se encontraron. Coincidencias encontradas igual al contenido de nuestra variable que se llama coincidencias. Y un punto. Ok, ahora vamos a probarlo. Entonces vamos a invocar aquí a nuestra subrutina búsqueda texto y escribimos nombre de archivo. Bueno, yo en la carpeta en la que se encuentra mi programa tengo algunos archivos que son todos de texto. Entonces tengo archivos de programación y otros archivos que podemos analizar. Entonces puedo usar, por ejemplo, el archivo que se llama agentes.py, que es un programa que había escrito en otra ocasión. Entonces voy a leer eso y yo sé que en ese archivo hay algunas definiciones de funciones o de subrutinas. Entonces voy a buscar el texto def. Acá en el shell se pone de color rojo, pero no quiere decir que estemos programando, es simplemente un error del shell, no debería serlo, creo yo. Y entonces al ejecutarlo podemos ver los resultados. Vamos a ver qué nos dice.
dice que en el archivo agentes.py, línea 7, se encuentra esto que está acá. Esta es una coincidencia. En línea 18 también, línea 21 también, línea 28 y 40, 43. Entonces todas las líneas hasta la línea 68 donde se define el main. Entonces se encontraron 11 coincidencias. Muy bien, vamos a probar. Búsqueda texto de nuevo y pues vamos a utilizar otro archivo. Ahora lo podemos probar con otro que tengo por ahí, que es el Quijote de la Mancha en formato TXT. ¿Y qué podemos buscar acá? Busquemos el nombre de el caballo de Don Quijote, que se llamaba Rocinante. Debería aparecer muchas veces. Entonces, en efecto, apareció muchísimas veces. No vamos a retornar para ver todas las coincidencias, pero podemos ver que se imprimen las líneas con el texto de cada una, donde aparece el nombre de Rocinante. Dice que se encontraron 205 coincidencias en el archivo. Ok, entonces parece que está funcionando. Eso sería la solución del ejercicio para buscar un texto dentro de un archivo. Ahora vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio que lleva por nombre reemplazar texto. Es un ejercicio similar al anterior, solo que en lugar de buscar nada más, vamos a sustituir el texto que estamos buscando. Entonces dice así: escriba un programa de Python que solicite al usuario el nombre de un archivo de texto existente, un texto a buscar y un texto de reemplazo. El programa lee línea por línea el archivo de texto. Cada vez que encuentre el texto buscado debe reemplazarlo, debe realizarse el reemplazo. Las líneas se van escribiendo en un archivo destino. Ese archivo destino pues no debe tener un nombre específico, lo podemos manejar nosotros mismos dentro de nuestro programa. Finalmente el programa debe eliminar el archivo original. Para eso podemos utilizar la función remove del módulo OS. Y también necesitamos cambiar el nombre del archivo que creamos para que tenga el nombre del archivo anterior, de forma que lo reemplace. Para eso podemos usar la función osRename. Finalmente, debe mostrarse la cantidad de reemplazos realizados en el archivo. Evite cargar los contenidos del archivo en memoria. Nos están diciendo no debemos cargar todo el archivo en memoria. La idea es ir procesando el archivo poco a poco y al mismo tiempo ir escribiendo en el nuevo archivo. Ok, ahora vamos a escribir la función o subrutina que se va a encargar de resolver este problema. Entonces, reemplazar texto. Primero vamos a imprimir un mensaje para el usuario que diga de qué se trata el programa que estamos escribiendo. Reemplazo en un archivo de texto. Ahora vamos a solicitarle al usuario el nombre del archivo que queremos procesar. Entonces vamos a hacer un input y le vamos a preguntar al usuario que nos diga, escriba el nombre del archivo. Una vez con esto, también vamos a crear una variable que nos diga cuántos reemplazos hemos hecho en el código. Se llama reemplazos y empieza en 0. Vamos a empezar de una manera muy similar a la que hicimos ahora. Vamos a hacer un try en el cual vamos a realizar la apertura de los archivos. Vamos a leer y escribir los datos. Si hay un error en todo ese proceso, pues vamos a atraparlo mediante un except. Los errores que tienen que ver con archivos están clasificados bajo la categoría OS Error. Entonces podemos atrapar esa categoría general. Y si encontramos un error, vamos a decir, bueno, obtuvimos un error al acceder un archivo. Y entonces imprimimos por acá el mensaje de error para saber qué sucedió. También podemos atrapar cualquier otro tipo de error mediante otra excepción más general. Y en este caso no vamos a decir que fue un error con el archivo, ya que puede ser cualquier otra cosa. Simplemente vamos a decir que ocurrió un error y también imprimimos el mensaje para saber qué sucedió. Bien, ya tenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo trabajamos este problema? Lo que debemos hacer es abrir dos archivos a la vez. Un archivo que va a ser el de entrada y otro archivo que va a ser el de salida. Con la estructura with podemos abrir dos archivos a la vez. No es necesario hacer dos estructuras with diferentes. Podemos hacerlo con una misma. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, abrimos una de los dos. Primero vamos a abrir el nombre de archivo, intentar abrir el nombre de archivo que el usuario escribió. Y a este le vamos a poner como nombre del handler archivo entrada.
¿Ok? Para abrir el otro archivo simplemente ponemos una coma y hacemos el siguiente open. Yo voy a pasar a la siguiente línea para que esta línea no se me haga muy grande, muy larga. Entonces acá voy a hacer open. ¿Y cuál va a ser el archivo de salida? Lo que vamos a hacer es usar el mismo nombre que el usuario utilizó, pero le vamos a agregar unos caracteres al inicio para que no sobrescriba el archivo que estamos leyendo, porque eso sería un problema. Si tratamos de abrir el mismo archivo, eso va a borrarlo y no sabemos si vamos a poder hacerlo, ya que estamos al mismo tiempo tratando de leerlo. Por lo tanto, simplemente vamos a abrir un archivo con otro nombre. Le vamos a poner tal vez un par de guiones bajos delante y vamos a utilizar el mismo nombre de archivo que el usuario escribió. Solo que este va a ser el archivo de salida. Entonces vamos a usar como nombre de la variable archivo salida. Muy bien, una vez que ya pasamos por esto, lo que debemos hacer es preguntarle al usuario cuál es el texto que quiere reemplazar. El texto del ejercicio no dice que sea sensible a las mayúsculas. Entonces en este caso no vamos a convertir a minúscula lo que el usuario escribió, lo vamos a mantener igual. Entonces vamos a pedir que el usuario escriba cuál es ese texto que desea buscar. Texto a reemplazar. 2 puntos. Y también vamos a crear una variable que tenga el reemplazo, que es el texto que quiere utilizar en lugar de el que va a reemplazar. Texto de reemplazo. Ok, ya tenemos las dos cosas. Entonces ahora lo que toca es recorrer todas las líneas del archivo original, del archivo de entrada. Entonces por cada línea que se encuentre en archivo entrada, vamos a ver si el texto de búsqueda se encuentra en dicha línea. Entonces podemos hacer un if si el texto de búsqueda se encuentra dentro de la línea que acabamos de leer. Recordemos que en Python, pues para buscar dentro de un string solo utilizamos el operador in. Si esto es cierto, pues resulta que hay que hacer el reemplazo. Lo que vamos a hacer es volver a asignarle a la variable línea lo que tiene línea, pero haciendo el reemplazo con el método replace que tiene la clase string de Python. Entonces este método recibe por parámetro lo que se desea sustituir primero y segundo el reemplazo. Entonces simplemente le enviamos el mismo texto que el usuario escribió. Además ahora sucede que hicimos un reemplazo y estamos llevando control de cuántos reemplazos hicimos. Entonces simplemente aumentamos este contador. Independientemente de si la línea fue modificada o no, si se mantiene igual o si en serio fue sustituido el texto por el reemplazo del usuario, ahora debemos escribirla en el archivo de salida. Entonces vamos a usar el handler archivo salida y le vamos a decir que escriba la línea. Ok, entonces una vez que hayamos terminado este ciclo for, ya terminamos de leer nuestro archivo de entrada y ya terminamos de escribir nuestro archivo de salida con todos los reemplazos efectuados. Dejemos que termine la estructura with, eso cierra los dos archivos y ya podemos trabajar con ellos para cambiar su nombre, para borrarlos. Entonces lo que nos decía el ejercicio es borrar el archivo de entrada original y sustituirlo por este archivo de salida de forma que tenga el mismo nombre. Entonces primero vamos a borrar, para eso usamos os.remove. Para que esto funcione, pues hay que hacer este import que ya tengo aquí arriba, import os, que es el módulo donde se encuentran estas funciones que sirven para manipular archivos. Entonces simplemente borre el archivo que el usuario nos dio. Ojo que aquí tenemos que usar el nombre del archivo, el string que tiene el nombre del archivo, no el handler. El handler ya no existe, ya terminamos de trabajar con los archivos directamente. Entonces lo que estamos usando es el nombre para indicar cuál es el archivo que hay que borrar. Y por otro lado tenemos que cambiarle el nombre al archivo de salida que hicimos, que tenía 2 guiones por delante. Entonces sabemos que tiene 2 guiones por delante y que se llama igual que el nombre del archivo del usuario. Y le vamos a poner el nombre archivo que el usuario escribió. Entonces eso le cambia el nombre a este archivo de salida. Además vamos a imprimir el mensaje que dice cuántos reemplazos se efectuaron. Entonces se realizaron esta cantidad de reemplazos. Muy bien. Y con eso ya tenemos el mensaje final. Ok. Entonces escribimos
el nombre de la subrutina, reemplazar texto para que se ejecute nuestro programa. Escriba el nombre del archivo. Bueno, tengo varios archivos, pero podemos usar el Quijote que tengo por ahí, quijote.txt. Se encuentra en la misma carpeta que se encuentra en nuestro programa, entonces por eso no hay que escribir ninguna ruta. Texto a reemplazar. Bueno, vamos a reemplazar el texto de La Mancha para que se convierta en de la Liga. Dice que se realizaron 121 reemplazos, ok, entonces utilicemos nuestra función de búsqueda, búsqueda texto, que ya habíamos hecho anteriormente, y vamos a darle el nombre quijote.txt, y quiero que busque de la Liga. Aquí hay que aclarar, la búsqueda no es sensible a las mayúsculas, por lo tanto puede ser que nos dé más de 121. En efecto nos dio 123. Porque puede ser que en el texto original sí se encontrara de la Liga, no con mayúscula, pero se encontrara también con minúscula. Entonces por eso hay 123 coincidencias. Muy bien. Podemos ver que en efecto en las diferentes líneas del libro se sustituyó donde decía Caballero Don Quijote de la Mancha. Ahora dice Don Quijote de la Liga. Ok, bueno. Estamos bien. Parece que sí se hicieron todos los reemplazos respectivos. Ahora vamos a intentar regresar al archivo como estaba antes utilizando la misma función. Entonces reemplazar texto, le vamos a dar el nombre del archivo quijote.txt y el texto a reemplazar sería de la Liga con mayúscula y el reemplazo sería de La Mancha. Si nos salen más de 121 sustituciones, quiere decir que ya el libro cambió y cambiamos algo que no debíamos de haber cambiado, pero bueno, estamos probando el programa. No, pero solo se hicieron 121 reemplazos, quiere decir que ahora el Quijote se encuentra otra vez como estaba antes. Búsqueda texto. Ahora vamos a buscar de nuevo y ahora vamos a usar el nombre del archivo quijote.txt, texto a buscar, voy a buscar de la Liga. Y bueno, ahí están las dos líneas que sobraban, que sí se encontraba dentro del libro ese string, pero lo curioso es que no es de la Liga, es de la ligadura en este caso. Y aquí sí era de la Liga de la Santidad del Papa Pío V. Bueno, y al igual que en el ejercicio anterior, si escribimos un nombre de un archivo que no existe, pues da el mensaje de error. Bien, ahora pasamos al siguiente ejercicio. Escriba un programa que solicite al usuario un nombre de archivo de texto, lo procese e imprima los siguientes datos. Primero, es importante imprimir el nombre y ruta completa del archivo. Esto se hace con la subrutina o función que se encuentra en el módulo os.path, que se llama abspath. Esa nos sirve para obtener el nombre completo de un archivo, no solo su nombre de archivo, sino con toda la ruta en la que se encuentra. Después debemos imprimir la cantidad de líneas que contiene el archivo de texto, también imprimir la cantidad de caracteres que tiene el archivo y el top 10 de palabras más utilizadas. Esta última característica pues requiere cierto trabajo. Por acá nos dicen, para determinar el top 10 de palabras más utilizadas, utilice un diccionario que use cada palabra como llave y el valor asociado de cada llave sería la cantidad de veces que se encuentra en el archivo. Tenemos que hacer un procesamiento adicional. Para resolver los primeros datos es muy fácil, el nombre y la ruta lo hacemos con la función que ya mencionamos. La cantidad de líneas de archivo lo podemos hacer llevando un contador mientras vamos leyendo las líneas del archivo. La cantidad de caracteres que hay en el archivo, bueno, ya que vamos recorriendo todas las líneas del archivo para contarlas, también podemos contar cuánto mide cada línea. Con la función len podemos saber cuántas letras o caracteres hay dentro de cada línea. Ahí contamos todo, contamos espacios, signos de puntuación, no hay que quitarle nada. Incluso el carácter de enter de nueva línea también se considera un carácter. Entonces no hay que modificar para nada la línea, solamente saber cuántos caracteres posee. Y para hacer el top 10 de las palabras más utilizadas, pues vamos a hacer eso. Cuando vamos recorriendo el archivo, vamos leyendo las líneas, vamos a tener que separar nuestras palabras. Tenemos que de alguna manera procesar la línea y saber cuáles son las palabras que contiene.
El asunto es que la línea puede contener cosas que no son palabras, como signos de puntuación, puntos, guiones, espacios en blanco. Nada de eso forma parte de las palabras. Entonces tenemos que hacer un procesamiento de la línea de forma que eliminemos todas esas cosas que no son letras. Solo nos interesan las letras. Y después de eso, separarlo en palabras para saber cuáles son. Cuando ya tenemos las palabras separadas, la idea es insertarlas en un diccionario. Entonces, si la palabra si no se encuentra dentro del diccionario, la agregamos en el diccionario como llave con el valor asociado un 1, porque lo encontramos una vez. Pero si la palabra ya se encuentra en el diccionario, no debemos agregarla con un 1, debemos sumarle 1 al contador o a la cantidad de veces que ha aparecido. Entonces el diccionario nos va a servir para tener muchos contadores de la cantidad de veces que aparece cada palabra dentro del archivo. Esa es la primera parte, llenar los datos, pero después necesitamos obtener las 10 palabras más utilizadas. Entonces vamos a tener que extraer de ese diccionario los datos, ordenarlos de alguna manera y después sacar los 10 mayores, las 10 palabras más utilizadas e imprimirlas. Ese es el problema, vamos a ir solucionándolo poco a poco. Vamos a crear una subrutina que se llame estadísticas archivo. Ese va a ser nuestro programa principal. Entonces vamos a imprimir nuevamente un mensaje que diga qué es lo que hace nuestro programa. Estadísticas de un archivo de texto. Punto. Ahora vamos a pedirle al usuario el nombre de archivo que vamos a abrir. Entonces hacemos nuevamente un input. Hay muchas cosas que se van a repetir de forma similar a los ejercicios anteriores. Escriba el nombre del archivo. Ok, lo guardamos en la variable. Ahora sí, ¿qué variables necesitamos para mostrar todas nuestras estadísticas? Bueno, primero la cantidad de líneas, esto va a empezar en 0. La cantidad de caracteres que se encuentran dentro del archivo también lo vamos a iniciar en 0. Y un diccionario que cuenta la cantidad de apariciones de las palabras. Entonces vamos a ponerle palabras o diccionario palabras, tal vez palabras dic, para saber qué es el diccionario donde guardamos las palabras y la cantidad de veces que aparece cada una. Eso empieza vacío ya que no hay ninguna palabra inicialmente. Bien, de nuevo vamos a usar la estructura try para hacer las operaciones con los archivos. Aquí vamos a capturar los errores que sean except o ese error. Y vamos también a imprimir un mensaje en caso de que se dé un error con las operaciones de archivo. Error al acceder el archivo. 2 puntos y ponemos el mensaje de error por acá. Y también atrapamos cualquier otro error que suceda por aquello. Exception as e. Y también imprimimos un mensaje de error diferente. Ocurrió un error. Todo esto es igual a los ejercicios anteriores, no hay nada nuevo. Ahora vamos a abrir el archivo. Este archivo lo vamos a abrir en modo lectura, ya que solo hay que leerlo, no hay que modificarlo. Entonces vamos a hacer un with y vamos a usar el open. Vamos a darle el nombre de archivo escrito por el usuario y lo vamos a abrir en modo R para que solo sea de lectura. Y el handler simplemente va a llamarse archivo. Lo primero que nos solicitan es la ruta completa del archivo. Entonces vamos a crear una variable, ruta completa. Y tenemos una función que se llama os.path.abspath, que significa absolute path, ruta absoluta. Entonces le damos el nombre del archivo, que ahora sí ya sabemos que se abrió. ¿Cómo sabemos que sí existe? Bueno, porque si no hubiera existido este open da un error y caemos en este bloque de acá. Pero ya sabemos que existe, entonces esta función nos retorna la ruta completa del archivo. Vamos a necesitar pues hacer un import. Entonces vamos a hacer aquí import os.path para que también tengamos ese otro módulo y podamos usar esta función. Ok, entonces con eso ya tenemos la primera estadística que nos solicitan, que es la ruta completa del archivo. Ahora vamos a recorrer el archivo porque tenemos que analizar la cantidad de líneas y la cantidad de caracteres que posee. Entonces por cada línea que se encuentre en el archivo, vamos a básicamente aumentar este contador líneas, le sumamos 1. Podríamos simplemente
medir cuántos caracteres tiene la línea con la función len. Eso estaría bien, nos dice cuántos caracteres hay. Pero dado que tenemos que procesar palabras como tal, para sacar las palabras de la línea vamos a tener que analizar cada carácter uno por uno, y al hacer eso vamos a recorrer esa string que representa la línea. Entonces, si ya lo vamos a recorrer, tal vez invocar al len haría que se tenga que calcular su tamaño, mientras que acá lo podemos hacer al mismo tiempo que vamos a recorrer nuestras líneas. Vamos a recorrer todos los caracteres de la línea y vamos a contar cuántos caracteres tiene en este recorrido sin usar el len para no repetir el trabajo, a eso me refiero. Antes de hacer esto vamos a crear una nueva variable que se llame nueva línea, ya que esta va a ser el resultado de quitar todos los caracteres que no son parte de las palabras. No los vamos a quitar, los vamos a sustituir por espacios. Creamos esta nueva línea y ahora recorremos la línea, cada uno de los caracteres de la línea que leímos del archivo. Entonces, por cada carácter que se encuentra en la línea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, necesito aumentar mi contador de caracteres. Entonces, caracteres más 1. Ese carácter es una letra, porque si es una letra me interesa dejarlo, y si no me interesa quitarlo y sustituirlo por un espacio. Entonces, para eso podemos usar la función isAlpha que viene con la clase string. Como el carácter es un string, entonces podemos usar el método isAlpha. Este método retorna verdadero si el string que estamos analizando contiene nada más caracteres alfanuméricos. Si contiene números, espacios, cualquier otra cosa, nos va a decir falso. Pero estamos recorriendo carácter por carácter, entonces en realidad esto es solo un carácter, no varios. Entonces, si es una letra, si es alfabético, pues vamos a querer agregarlo tal cual en nuestra línea. No, voy a quitar este not. Si es un carácter alfabético, entonces yo quiero que permanezca en la línea. Lo voy a agregar a mi nueva línea. Nueva línea, le concatenamos al final el carácter. Pero si no, quiere decir que no lo vamos a tomar en cuenta para la división de las palabras. Entonces no lo vamos a agregar, sino que vamos a agregar en lugar del carácter un espacio, ya que el espacio en blanco no nos va a afectar a la hora de dividir las palabras. Muy bien, entonces cuando salimos de este for, lo que tenemos es una variable nueva línea que contiene todos los caracteres alfabéticos que se leyeron de la línea. Ya no contiene enter, no contiene puntos, no contiene guiones, ni paréntesis, ni números, ni ninguna otra cosa que no sea alfabética. Entonces lo que tenemos es un string que contiene palabras separadas por espacios. Entonces vamos a crear una lista de palabras que encontramos en la línea. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos tomar la nueva línea y separarla. El método split hace precisamente eso. Divide un string en una lista de strings utilizando como delimitador los espacios. Como ya todo lo que no eran letras lo sustituimos por espacios, este método funciona muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues como las estamos contando las palabras, no nos importa si las palabras están en mayúscula o en minúscula, podemos pasarlas todas a minúscula para sacar la estadística. Entonces simplemente por cada palabra que se encuentre en la lista de palabras, bueno, primero sustituyámosla por su versión en minúscula, palabra igual a palabra punto lower, eso lo pasa a minúscula. Ya podemos trabajar sin tomar en cuenta las mayúsculas. Si la palabra se encuentra en el diccionario palabras dic, ya la hemos leído antes, quiere decir que ya la contamos cuando estábamos recorriendo alguna línea anterior, por lo tanto solo tenemos que sumarle 1. En el diccionario de palabras dic, ¿con cuál llave? Con la llave palabra, le vamos a asignar ahí lo que ya tenía más 1. Si no, entonces la ponemos nueva, palabras dic. En el diccionario vamos a insertar como llave la misma palabra, pero le vamos a asignar un 1. Significa que apareció una vez. Aquí ya podemos terminar de trabajar con nuestros archivos, porque fuimos leyendo línea por línea los contenidos del archivo, al mismo tiempo fuimos contando caracteres y también fuimos separando por palabras y agregando en el diccionario.
Ya procesamos el archivo, ya tenemos todos los datos suficientes para generar los resultados, entonces vamos a salir del with para que el archivo se cierre. Ahora necesitamos crear nuestro top 10 de palabras más utilizadas. Vamos a crear una lista a partir de los contenidos del diccionario. Vamos a usar listas por comprensión por acá. Voy a seleccionar el valor y la llave por cada llave y valor que se encuentre en los ítems del diccionario. Palabras.ítems. Entonces, básicamente estoy creando una lista nueva que contiene tuplas. ¿Qué tienen esas tuplas? Tiene como primer elemento el valor y tiene como segundo elemento la palabra. Eso es lo que estamos haciendo, ya que el diccionario, el método ítems, nos retorna una secuencia que tiene las llaves, es decir, las palabras, con cada uno de sus valores, que es la cantidad de veces que aparecía cada palabra en el archivo. Esto nos permite que podamos ordenar la lista. No es la única forma de hacerlo, pero bueno, es una forma pues sencilla de hacerlo. Obtenemos una lista con todas las tuplas que dicen las apariciones de cada palabra y la palabra. Al poner el valor como primer elemento de la tupla, permite que si ordenamos esa lista, se ordene por ese valor. Estoy diciendo que se ordene de forma invertida para que los mayores queden de primero. Entonces, finalmente a la variable que contiene nuestra lista le vamos a decir que solo tenga el slice de los 10 primeros elementos. Ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos. Ahora vamos a imprimirlos en pantalla. Primeramente vamos a imprimir la ruta completa del archivo. Ruta completa, y eso lo tenemos en nuestra variable que se llama ruta completa. Ahora vamos a imprimir la cantidad de líneas que tiene el archivo. Entonces cantidad de líneas sería igual a lo que contiene nuestra variable líneas. Después vamos a imprimir la cantidad de caracteres que tiene el archivo. Cantidad de caracteres sería nuestra variable caracteres. Y por último vamos a imprimir todo el top 10. Ya que es una lista, vamos a usar un ciclo para recorrer esa lista. Vamos a poner acá un string que diga top 10 de palabras más utilizadas. Palabras más utilizadas. 2 puntos, y entonces aquí podemos hacer un for. Nuestro top 10 está en la lista que se llama top 10. Y pues eso contiene tuplas, que son la cantidad de veces que aparece cada palabra y la palabra en sí. Yo quiero imprimir también las posiciones. ¿Cuál es la número 1? ¿Cuál es la número 2? Para eso necesitaríamos un contador que vaya aumentando de 1 en 1 conforme vamos imprimiendo. Eso es algo que lo usamos en el ejercicio anterior por medio de la numeración de Python. Pero ahora lo que sucede es que queremos desempacar 3 cosas. Entonces esto lo vamos a hacer así. La enumeración nos devuelve una tupla que tiene la posición y luego el elemento. Pero el elemento que nos va a retornar esa enumeración está compuesto también por una tupla. Entonces aquí deberíamos desempacarla. Es importante usar los paréntesis. Cantidad, coma, palabra. Vean que estamos desempacando no solo una tupla, sino una tupla dentro de una tupla. Estamos desempacando algo que está anidado. Aquí desempacamos todo de una sola vez mientras lo recorremos. Nos queda muy sencillo nada más imprimir en pantalla el elemento que sería el elemento número i, pero como empieza en 0 le vamos a sumar 1 para que empiece desde el 1. Después imprimimos la palabra. Y entre paréntesis vamos a poner la cantidad de veces que aparecía la palabra. Entonces ponemos aquí nuestra variable cantidad. Y con ese sencillo for imprimimos todo el top 10. Y eso sería, creo que todo. Ya con eso tenemos todas las estadísticas que andábamos buscando. Entonces pues vamos a probar. Vamos a llamar la función que se llama estadísticas archivo. Estadísticas archivo, ok. Escriba el nombre del archivo. Vamos a empezar con algún archivo sencillo. Por ejemplo, por ahí tengo el que se llama agentes.py. Y dice, ocurrió un error. El nombre palabras no está definido. Hubo un error en el código. Por acá dice, no tenemos el número de línea por la forma en que atrapé el error. Pero usé palabras en lugar de palabras dic, que es el nombre del diccionario. Entonces vamos a buscar aquí palabras dic, que sería este. Utilicé mal el nombre del diccionario. Ahora vamos a probar de nuevo, a ver si ya funciona. Escriba el nombre del archivo, agentes.py.
Ok, entonces vamos a ver qué pasó del análisis de este archivo. Por acá aparece la ruta completa del archivo. Muy bien. Dice cantidad de líneas 95, cantidad de caracteres 2805 y top 10 de palabras más usadas. Tenemos que la palabra más usada es self. Sí, claro, porque es un archivo que está programado con clases y todos los métodos de las clases utilizan muchas veces la palabra self. Después, la siguiente más utilizada es la palabra X y la palabra Y. Pues este programa tiene que ver con posiciones en pantalla, es algo que se utiliza mucho. También tenemos que la palabra pos, la palabra radio, pygame, def, surface, vector y la palabra a. Que esa a tiene que ser el nombre de una variable que se utiliza dentro del programa. Entonces, por eso es una de las más utilizadas. Vamos a revisar algún otro. Estadísticas, archivo. Y pues vamos a ver cuál otro. Hay uno que se llama ejercicios recursión 4. Ejercicios recursión 4.py. Ok, ahí lo está leyendo, ya lo analizó. Dice que la cantidad de líneas es 220, la cantidad de caracteres es 5869 y las palabras más utilizadas son esas que pueden ver ahí, las 10 más utilizadas. LN, return, lista. Y por último, pues probemos estadísticas, archivo de nuestro Quijote. Quijote.txt. Eso lo procesa rápidamente y dice que la cantidad de líneas son 37.453. Tiene muchísimos caracteres, 2.097.000 y resto de caracteres. Y las palabras más utilizadas claramente son palabras que son muy comunes en el idioma español. Parece que funciona, habría que comparar. Podemos tal vez utilizar por acá en el blog de notas. Esto trae alguna información y dice que son 37.453 líneas. Son las mismas que nosotros contamos. Este sería entonces el último ejercicio que quería resolver en este video. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir para resolverla. Muchas gracias y nos vemos.